Capítulo 303. La sede del equipo de terrícolas. Aviso. Capítulos tempranos hoy ya que no publiqué ninguno ayer. Disculpas. Tuve algunos asuntos personales que atender. Círculo relleno. Omega acento. As. Estos son los capítulos de hoy liberados con anticipación. Mientras tanto, en el cielo, en un avión militar que estaba custodiado por 2 jets, Félix se apoyaba en la ventana mientras tenía un holograma frente a él. Ya habían pasado 5 horas desde el momento en que lo rescataron el equipo SWAT, que significa Special Weapons and Tactics. En la primera hora, Félix fue interrogado sobre lo que sucedió en el banquete antes de que lo envenenaran y después, si logró despertarse durante el secuestro. Félix no dejó pasar esta oportunidad para acusar a los Hiltons con algunas mentiras mezcladas con la verdad. Por ejemplo, les dijo a las autoridades que, antes de que sus ojos se cerraran por el veneno, notó que Adam lo miraba fríamente en su dirección. Para que lo creyeran, les mostró la grabación. Esto no habría parecido extraño en absoluto si Adam no fuera conocido por ser la persona más amigable y cálida del planeta. Félix incluso les mostró grabaciones pasadas del campamento de preparación donde Adam siempre lo trataba bien sin importar cuánto lo ignorara. Con esos contrastes emocionales, e incluso uno mostrado justo antes del envenenamiento, las dudas se despertaron con éxito en la mente de las autoridades. Pero solo dudas, eso era exactamente lo que Félix quería. Que sospecharan de los Hiltons, ya que sabía que la organización Gamma no les perdonaría por fallar 2 veces seguidas. Además, el señor Gamma necesitaba un desahogo y los Hiltons estaban en su línea de fuego. En ese momento, Félix no sabía exactamente cómo la organización castigaría a los Hiltons, pero sabía que sería público. Cuando eso sucediera, las autoridades no tendrían más remedio que empezar a sospechar realmente de los Hiltons. Sin embargo, Félix no pensó que la organización realmente iba a filtrar grabaciones de sus tratos con el señor Jair. Actualmente, estaba viendo esas filtraciones que se habían vuelto virales desde el momento en que se publicaron media hora antes. El contenido era impactante tanto para Félix como para los espectadores. Mientras los espectadores estaban conmocionados por la agenda oculta que los Hiltons tenían contra Félix desde el torneo nacional, Félix se sorprendió por la astucia de la organización. Notó que los videos se habían filmado desde el pecho del señor Jair y no desde sus ojos. Esto significaba que dependía de una cámara diminuta en lugar del sistema de grabación de la reina. Era un hecho conocido que cualquiera con una pulsera podía grabar todo lo que veían con sus ojos. El proceso era simple, solo se necesitaba solicitarle a la reina que grabara y todo lo que veían sería visto por la reina también. Mientras sus ojos enviaban la información al cerebro para procesarla, también la enviaban a la reina. Ella la procesaría y la convertiría en datos utilizables. Luego, los enviaría de vuelta al almacenamiento de la pulsera. De esta manera, todos con una pulsera eran una cámara andante. Esto significaba que cuando los Hiltons firmaron un acuerdo de confidencialidad con el señor Jair, solo mencionaron la prohibición del sistema de grabación de la reina y no de dispositivos externos. Félix estaba seguro de que había sucedido de esa manera, ya que no había forma de que la organización filtrara información como esta sin preocuparse por romper el contrato. Félix no sabía si los Hilton estaban estresados durante la firma o simplemente no sabían mucho, ya que habían firmado con el señor Jair casi un año atrás. Fuera lo que fuera, ese término mortal los había jodido gravemente, ya que esas filtraciones habían llegado a manos de la organización ESG y del gobierno. Al agregar lo que Félix dijo sobre los Hilton, se identificó al primer sospechoso. Félix no sabía qué les harían y, sinceramente, no le importaba mucho si los enviaban a la cárcel o directamente los ejecutaban después de obtener toda la información de ellos. En sus ojos, ellos iban a morir en ambas situaciones, ya que esas altas recompensas por sus cabezas sin duda atraerían a algunos temerarios. Demonios, incluso linajes de sangre con habilidades de asesino no dudarían en intentarlo. Así que, encarcelados o no, estaban condenados de todos modos.
Lo mejor de todo era que él no necesitaba hacer un movimiento ni perder su tiempo lidiando con tales plagas. Después de todo, el momento en que Félix obtuvo las coordenadas de la nave espacial de Gamma, los consideró una pieza inútil en su tablero. Si no estuviera siendo transportado al cuartel general del equipo de la Tierra lo más rápido posible, los habría manejado personalmente. Naturalmente, la organización ESG no solo estaba llevando a Félix al cuartel general del equipo de la Tierra, sino a todos los miembros del equipo en todo el mundo. Este asalto los había sacudido profundamente, especialmente cuando se dieron cuenta de que era obra de alguien no nativo. Si no estuvieran preocupados por el impacto en la salud de Olivia y el resto durante el vuelo, también los habrían llevado en lugar de dejarlos en el hospital. Obviamente, antes de abordar el avión, Félix tuvo que firmar un contrato de confidencialidad que le prohibía revelar la posición del cuartel general. Esto complicó mucho sus entregas futuras, ya que proporcionar las coordenadas de su posición a Bodidi sería romper los términos del contrato de confidencialidad. La única forma de modificar esos términos era pidiéndole directamente al señor Rodríguez. Lástima que él estaba ocupado con este lío en ese momento. Pronto, Félix retiró el holograma de su rostro y cerró los ojos con fuerza. No le dijeron cuándo el avión iba a aterrizar ni dónde, pero ya llevaba 4 horas en vuelo y solo el océano se veía desde la ventana. Supuso que el avión estaba sobre el océano Atlántico, ya que Boston estaba frente a él. Si hubieran ido hacia el oeste, debería haber visto las luces de pueblos y ciudades por los que pasaban. Espero que el cuartel general no esté en el Gran Sahara. Félix reflexionó por última vez antes de cerrar los ojos, queriendo descansar un poco. Ya era pasada la medianoche y estaba bastante cansado por todo lo que había sucedido hasta ahora. Pero todo valía la pena. Después de 7 horas de vuelo, Félix fue alertado por la reina de que el avión estaba aterrizando. Félix abrió los ojos somnolento mientras bostezaba 2 veces seguidas. ¿Oh, eligieron una isla? Félix miró por la ventana y notó que el avión se estaba acercando al océano. Olvídate de tierra, ni siquiera había una roca a la vista. Sin embargo, no estaba asustado en absoluto, solo un poco sorprendido por la elección de la organización ESG. Antes de que pudiera pensar demasiado en ello, una enorme cúpula azul se manifestó de repente en la trayectoria de descenso del avión. El momento en que apareció, comenzó a retirarse desde la parte superior hasta la inferior, revelando lo que estaba oculto dentro. Félix no pudo evitar asentir con satisfacción al ver una amplia isla esférica que parecía un hermoso bosque de árboles mezclado con un bosque de metal. Podía ver que algunos edificios aún estaban en construcción, mientras que otros ya estaban terminados. El edificio más llamativo era el que se encontraba en el centro de la isla, atrayendo la atención de cualquiera por su diseño único y futurista. Tenía la forma de una gota de agua en el suelo, lisa y completamente transparente. No tenía ventanas, techo ni entradas. Sin embargo, Félix pudo ver algunos edificios dentro de la cúpula. Si el avión no se estuviera acercando cada vez más al suelo, haciendo imposible para Félix enfocarse en el edificio, habría observado más de cerca todo lo que había dentro. Pronto, TS. El avión había aterrizado con éxito en la pista, mientras que los jets acompañantes esperaban su turno para aterrizar. Necesitaban repostar para su viaje de regreso. Capitán Félix, bienvenido a la isla del equipo de la Tierra. El momento en que Félix descendió del avión, fue saludado en voz alta por decenas de personas vestidas con un uniforme formal único que tenía la bandera del planeta en el pecho y personal en la espalda. Félix asintió con apreciación y comenzó a inspeccionar el aeropuerto mientras caminaba hacia ellos. Parece que invirtieron mucho en esta isla. Félix pensó eso después de ver vehículos aéreos completamente automáticos pasando de un lado a otro en el aeropuerto, brazos robóticos cargando paquetes o descargándolos, y especialmente cuando levantó la vista y vio que la cúpula azul estaba activa nuevamente. Sabía que los vehículos y los bots eran bastante baratos en la realidad virtual universal, pero el escudo de protección y antivigilancia era otra cosa. Su costo variaba de 10 millones de monedas SC a miles de millones de monedas SC, dependiendo de su generación,
efectividad, el tamaño del terreno que cubría y, lo más importante, la fuerza del escudo. Félix no sabía qué generación usó la organización ESG para la isla, pero podía adivinar que el precio superaría los 300 millones al menos para cubrir esta amplia isla. Hablando de la isla, Félix se dio cuenta de que esta no era su forma o tamaño real, ya que podía ver que los bordes no eran una playa ni siquiera un terreno natural, sino un material duro como metal. Esto lo llevó a concluir que la isla se había extendido mediante tierra artificial para proporcionar más espacio. ¡Demonios! Podía ver a lo lejos a algunos robots vertiendo de un contenedor enorme un líquido plateado en una plataforma cuadrada vacía que estaba conectada con el borde de la isla. Era evidente que la organización ESG no planeaba detener la ampliación de la isla. Parecía a Félix que planeaban convertir esta isla en la primera ciudad tecnológica avanzada del mundo. Aunque no estaría abierto ni visible para el público, seguía siendo el mejor lugar para experimentar verdaderamente algunas tecnologías del universo. Dado que esta ciudad estaba en aguas internacionales, pertenecía al Consejo en su totalidad y no solo a un país en particular. Solo gracias a esto fue posible que la organización ESG invirtiera los recursos del Consejo en esta isla. Félix estaba contento con esas modificaciones, ya que iba a pasar los próximos meses en ella. Un saludo a todos los que están viendo esto en pijamas a las 3 de la tarde. Capítulo 304. Los Juegos de Supremacía Planetaria. Una chica delicada que llevaba gafas finas y un maquillaje ligero se acercó a Félix y le hizo una reverencia respetuosa. Luego, gesticuló con la mano hacia la entrada de la terminal del aeropuerto. Capitán Félix, por favor, sígame por aquí. Lo llevaré al punto de descenso, donde algunos de sus compañeros de equipo ya están reunidos. Gracias. Félix dejó de mirar a su alrededor y la siguió hacia la terminal, que estaba medio vacía. Solo estaba llena de miembros del personal y robots ocupándose de sus tareas. Después de que Félix pasara el control de seguridad, salieron del aeropuerto y se dirigieron a un coche flotante que ya los esperaba. En el momento en que Félix se acomodó en el asiento trasero, la guía le preguntó: ¿Quiere un viaje lento para mirar a su alrededor? Félix asintió con la cabeza y abrió ligeramente la ventanilla. Félix sonrió de inmediato con una expresión de placer al ver que la atmósfera serena y el aire fresco de la isla seguían intactos, a pesar de que la mitad de la isla estaba cubierta de edificios. Siempre le habían encantado la naturaleza, los espacios abiertos y el aire fresco. Esta isla ofrecía todo eso gracias a las tecnologías avanzadas utilizadas, que no dependían de recursos contaminantes. Félix creía que todo funcionaba con electricidad como fuente de energía, y que esta electricidad probablemente se obtenía de las baterías nucleares miniaturizadas. Cada batería podría potencialmente suministrar energía a toda la isla durante decenas de años, si el consumo se centraba en proporcionar energía para iluminar los edificios, cargar los vehículos, y cosas por el estilo. Esas baterías podrían sonar asombrosas y caras, pero en realidad, la tecnología que se basa en la energía nuclear como fuente estaba obsoleta por al menos cientos de miles de años. Ni siquiera mencionemos a la raza metálica, que sabe Dios qué tipo de fuente de energía usan. Solo los planetas avanzados en el reino de Alexander usaban esas baterías como medida de respaldo. Esto significaba que la tecnología para crear esas baterías e incluso estaciones de energía nuclear no estaba realmente restringida como la mayoría de ellas. Si la organización ESG estuviera dispuesta a pagar, podrían comprar fácilmente la tecnología y resolver los problemas de cambio climático del planeta y otros problemas que amenazaban la subsistencia de los ciudadanos. Sin embargo, Félix sabía que la organización ESG no estaba interesada en destinar todos sus recursos y enfoque a una tecnología obsoleta, ya que tendrían que cambiarla de nuevo por una mejor. Querían comenzar directamente lo más cerca posible de la cima del árbol tecnológico para no tener que perseguir a las otras civilizaciones todo el tiempo. Por eso, aunque habían pasado 1 año y medio desde la invitación, el planeta no mostraba un avance tecnológico real. Félix sabía que la organización ESG estaba apostando por lograrlo al depender del equipo de terrícolas. ¿Por qué?
Porque la recompensa por ganar un juego planetario era un deseo que podía afectar a todo el planeta. Mientras que en los juegos individuales, un jugador podía desear algo que necesitaba con limitaciones claras basadas en su rango, los juegos de supremacía planetaria tenían el mismo concepto, pero el planeta era el objetivo real del deseo. Por ejemplo, si el equipo de terrícolas ganaba el primer juego, el deseo solicitado podría ser pedir un gran descuento para comprar sustancias médicas, pociones, vehículos, naves espaciales, señales de torres de la realidad virtual universal, y cosas por el estilo. Por otro lado, podrían pedir directamente acceso a las tecnologías restringidas de la Alianza, ya sea en la industria militar, médica, minera, de exploración espacial, y muchas más industrias. Félix todavía recordaba el primer deseo que el Consejo había elegido cuando apenas ganaron su tercer juego. Era obtener acceso al plano de la torre de vigilancia de la Luna. Si no fuera porque la organización Gamma todavía estaba causando estragos en el planeta en ese período, el Consejo habría deseado algo más útil. Sin embargo, no les quedó otra opción que desear esa torre, ya que les permitiría escanear naves espaciales de gran tamaño en el suelo de su planeta. Estaban tan desesperados por encontrar las coordenadas de la nave espacial de Gamma. Dado que era su primer juego, el deseo estaba bastante limitado. Así que solo obtuvieron un plano de generación promedio y todavía necesitaban comprar los materiales y contratar mano de obra para construirlo. No obstante, nadie se quejó, ya que si no fuera por la plataforma de los juegos de supremacía planetaria, los terrícolas no lo habrían obtenido probablemente en cientos de años. Lo mejor de todo esto era que no había límites. Por ejemplo, no podrían desear una tecnología que estuviera en la base de datos restringida de la Alianza, incluso si su deseo fuera suficiente para obtenerla. Eso se debía a que la Tierra era un miembro de la Alianza y estaba sujeta a sus reglas, al igual que todos los demás miembros. Esto significaba que era imposible que otro miembro interfiriera en su deseo y lo impidiera. Especialmente con la existencia de la inteligencia artificial de la reina, imparcial. Esas situaciones de acoso no se eliminaron por completo, pero se redujeron al mínimo con la supervisión de la reina. En otras palabras, la Tierra podría ser actualmente solo una partícula de polvo dentro del cuerpo colosal de la Alianza, que abarcaba la mayoría de las razas del universo. Pero tenía sus propios derechos, al igual que cada miembro de la Alianza. Ya sea en la cima o en el fondo, como ellos. Sin embargo, la Alianza no envió la invitación para unirse solo porque necesitaran desesperadamente miembros. Lo hicieron para darles una oportunidad adecuada de luchar por sus vidas en lugar de ser invadidos y acosados directamente debido a su falta de avance tecnológico y demás. Los juegos de supremacía planetaria eran obviamente la plataforma donde lucharían para probar su valía y elevarse por encima del resto de los miembros de la Alianza. La organización ESG y el Consejo no invirtieron todo en el equipo sin razón. Lo hicieron porque sabían que la existencia del planeta y la libertad de sus ciudadanos dependían de los resultados de su equipo representante. Si no fuera por eso, Félix y el resto del equipo de todo el mundo no habrían recibido esos trajes nanos o habrían sido transportados directamente a la isla justo después del ataque a Félix. La organización ESG sabía que no podían permitirse perder a ninguno de sus miembros más fuertes solo unos meses antes de su primer juego. Actualmente, esos miembros del equipo que vivían en países cerca de la isla ya habían llegado allí horas antes y estaban esperando que todos se reunieran. 20 minutos después, el Overcar había reducido su velocidad aún más después de llegar al edificio sellado y transparente. ¿Entonces este es el drop? Félix se preguntó mientras evaluaba de cerca el colosal edificio. Le habían informado durante el camino que ese edificio se llamaba el Drop y había sido diseñado por un no nativo algo famoso en el universo virtual de la realidad. El diseño era realmente maravilloso, ya que el material transparente permitía a los que estaban fuera ver el interior y a los que estaban dentro ver el exterior. Esto era controlable. Solo bastaba con una solicitud simple a la inteligencia artificial, y el material transparente se volvía blanco lechoso por fuera, bloqueando a todos de mirar el interior. De esta manera,
Todos en la sede central disfrutaban de la luz natural del sol y la belleza del bosque que los rodeaba, mientras al mismo tiempo tenían un control total para impedir que otros los espiaran. Además, los materiales utilizados para construirlo eran lo suficientemente resistentes como para defenderse de armas láser e incluso disipar impactos nucleares. Así, servía como una segunda barrera defensiva para el equipo. Sígame, capitán. La delicada chica sonrió con educación a Félix mientras abría la puerta. Después de bajar, la delicada chica no caminó directamente hacia el edificio, que todavía estaba un poco más lejos, sino que se dirigió a una plataforma cuadrada que era negra en comparación con el suelo blanco. ¿Oh, incluyeron incluso plataformas flotantes? Sin que nadie se lo indicara, Félix se acercó directamente a otra plataforma negra y se posicionó sobre ella. Luego, se volvió hacia la delicada chica y preguntó: ¿Cuál es la secuencia de activación? El capitán es realmente muy informado. La delicada chica lo elogió con una sonrisa encantadora mientras tocaba con el talón 5 veces rápidamente en el centro de la plataforma. Inmediatamente, la plataforma negra se elevó medio metro por encima de la superficie y permaneció flotando en silencio. Félix hizo lo mismo con rapidez y su plataforma se elevó a la misma altura. Al ver eso, la delicada chica tocó una vez en la parte delantera, y una barra negra plegada surgió lentamente del mismo lugar donde había tocado. La barra siguió desplegándose mientras se extendía hasta llegar a la altura de la cintura de la chica. Luego, en la parte superior, se desplegó por ambos lados, dejando asas como las de un scooter. La chica presionó un botón verde y su pulsera se conectó con la plataforma. Al conectarla, la reina pudo controlar la plataforma, lo que le daba a la chica la capacidad de manejarla con su mente. Félix hizo lo mismo y le pidió a la reina que lo llevara al edificio a una velocidad moderada. Mientras se movía, no pudo evitar notar que la mayoría de los miembros del personal cerca del edificio o incluso dentro de él usaban esas plataformas en lugar de caminar. Eran bastante rápidas, ya que llegaron a la pared transparente del edificio en solo un par de segundos. La chica se adelantó rápidamente a Félix y dirigió la pantalla de su pulsera hacia la pared. Inmediatamente después, un rayo de luz azul cielo iluminó la pantalla de su pulsera por un instante antes de retirarse. Entonces, una porción de la pared se deslizó hacia un lado, proporcionando acceso para ambos. Sin embargo, la chica no se movió y gesticuló con la mano para que Félix hiciera lo mismo. Capitán Félix, no puede entrar al edificio conmigo a menos que haya recibido permiso. Antes de que Félix pudiera preguntar al respecto, la delicada chica aclaró: El señor Rodríguez ya ha vinculado su identificación del universo virtual de la realidad con la inteligencia artificial del edificio. Como es el capitán, usted tiene control sobre el edificio, solo por debajo de la inteligencia artificial y el señor Rodríguez. Oh, no está nada mal. Satisfecho, Félix sonrió levemente mientras extendía su pulsera hacia la pared. Después de que fue escaneada por el mismo rayo de luz azul, la reina informó a Félix que su pulsera se había conectado al edificio y que había obtenido un nivel de autorización 5. ¿Desea una explicación sobre su nivel de control en el edificio? Preguntó la reina. Solo dame las más importantes. Félix respondió y siguió a la chica que había entrado por la puerta. Puede acceder al 99% de los edificios, puede otorgar acceso a individuos no autorizados y, por último, puede controlar la transparencia de las paredes. Genial. Félix sonrió ampliamente al escuchar el último permiso. Capítulo 305. Conociendo al equipo. La chica no se detuvo a presentar las áreas y edificios en el interior, sino que simplemente siguió avanzando en una dirección específica. Después de unas cuantas vueltas por las calles estrechas entre los edificios, llegaron a un área abierta donde había múltiples sofás, sillas e incluso camas colocadas en posiciones aleatorias. La mayoría ya estaban ocupadas por chicos y chicas que llevaban el uniforme del equipo de la Tierra. La delicada chica se detuvo de inmediato e informó a Félix. Por favor, espere en el salón hasta que lleguen los demás miembros del equipo. Miró su pulsera y dijo: El último llegará en 2 horas. Mientras tanto, disfrute de la compañía de sus compañeros de equipo. La chica dejó una sonrisa educada mientras se daba la vuelta,
planeando regresar al aeropuerto para guiar a los recién llegados. Félix miró su espalda por un segundo antes de girarse y enfocarse en sus compañeros de equipo, que lo miraban en silencio. Sin sentir incomodidad, Félix mostró su sonrisa característica, relajada y amigable, y se acercó flotando en su dirección. Al llegar, saltó de la plataforma y ésta regresó automáticamente. ¿Hay algún asiento libre? Félix preguntó casualmente mientras echaba un vistazo alrededor, buscando una silla vacía o incluso un lugar en un sofá. Capitán Félix, tome la mía. Sofía Smith se levantó de su silla con una sonrisa suave y dijo: Supongo que no ha tenido ni un minuto de descanso después de todo lo que le pasó en los Estados Unidos. El capitán Félix realmente lo ha pasado mal en las últimas horas. Los cojones de esos bastardos de los Hilton son realmente asombrosos. Puede que tengan cojones, pero seguro que no tienen ni una pizca de cerebro para atacar al capitán solo por una disputa. Suspiro, pensaba que Adam Hilton era un caballero. Resulta que es tan serpiente como sus ancestros. El momento en que Sofía mencionó indirectamente el ataque, el ambiente incómodo se rompió de inmediato mientras todos empezaban a comentar al respecto. Algunos expresaban su ira y furia hacia los Hilton, mientras que otros se acercaban y le preguntaban a Félix sobre la experiencia. Al fin y al cabo, no les habían dado todos los detalles y la información que tenían se basaba en lo disponible en Internet. Sofía le guiñó un ojo a Félix al ver que estaba rodeado por sus compañeros de equipo y fue a tomar una silla vacía. Félix sonrió con ironía ante la escena y comenzó a calmar a la multitud curiosa al contarles lo que había sucedido, desde el banquete hasta el momento en que lo rescataron. Como era el capitán, se esperaba que fuera amable y agradable en lugar de ser un grosero como siempre. Además, quería crear una buena relación con algunos de ellos para que no fuera incómodo cada vez que se encontraran. Así, pasaron 2 horas y los compañeros restantes llegaron uno por uno. Sylvia, Sang Wei, Hina Suzuki, Leo Bridges y Adaf Acharya fueron los últimos capitanes que llegaron con sus compañeros nacionales. Al igual que los otros, algunos de ellos se acercaron y se presentaron adecuadamente a Félix, mientras que otros preguntaron por el bienestar de Olivia y el resto. Después de conversar unos minutos más, los brazaletes de todos sonaron o vibraron al mismo tiempo. Félix se excusó y abrió el mensaje que le había enviado el señor Rodríguez. Después de leerlo con atención, pensó: Incluso mejor, ahora puedo empezar a trabajar en mi plan para derribar a la Gama. Pensó Félix. Se levantó de su asiento y dijo: Me voy a mi habitación. Aún no he dormido en todo el día. ¡Qué lástima! Un hombre bronceado y bien tonificado con una barba anaranjada suspiró. Planeaba pedirte una pelea rápida. Félix hizo un gesto con la mano restándole importancia mientras subía a una plataforma negra cercana. Más tarde. Después de que se fue, Sofía se rió mientras miraba al hombre bien tonificado. Leo, ¿por qué te apuras para que te den una paliza? Se llama probar mis límites. Leo Bridges se craquín los nudillos con entusiasmo y dijo: Ya sé que no puedo ganar contra el capitán, pero eso no me detiene de intentar ver dónde estoy en comparación con él. Como era de esperar del bárbaro de Australia. Todos sonrieron con ironía ante su mentalidad extraña y demasiado directa. En sus ojos, si sabían que era imposible ganar contra Félix, era mejor evitar la vergüenza de perder. El destino de Sylvia en la competencia aún estaba fresco en sus mentes. Creo que el señor Rodríguez les envió el mensaje a ustedes también, ¿verdad? Sofía preguntó de repente, sin querer adentrarse en un tema relacionado con batallas tan pronto. Todos asintieron y Leo incluso mostró su contenido como un holograma. El mensaje no era largo, ya que solo contenía las disculpas del señor Rodríguez por no venir a la isla hoy ni en los próximos 2 días debido a la situación de Adam. Después de todo, Adam había sido removido temporalmente del equipo hasta que se investigara adecuadamente. Su remoción abrió un lugar en el equipo, el cual estaba siendo disputado por todos los miembros del consejo. Mientras que el señor Rodríguez quería simplemente agregar al Bloodliner clasificado en el puesto 101 a la lista, nadie estuvo de acuerdo excepto el país al que pertenecía el Bloodliner. Dijeron que cada país debería competir por el lugar vacante para que fuera justo. En ese momento,
El señor Rodríguez estaba ocupado organizando un pequeño torneo que se llevaría a cabo en su sala de realidad virtual universal y que solo incluiría a 195 Bloodliners compitiendo por el lugar. Esto significaba que se retrasaría al menos un día o dos. Como era el presidente de la organización SG, debía estar presente en la ceremonia de firma que se esperaba para mañana antes de que la organización Gamma lo arruinara todo. Ahora, les dijeron que hicieran lo que quisieran en los próximos 2 días hasta que él llegara. ¿Alguien quiere explorar la isla? Sofía preguntó mientras subía a una plataforma negra. Yo estoy dentro. Igual yo. Yo paso, mi sueño se arruinó por el vuelo repentino. Aunque todos querían explorar el edificio y la isla, la mayoría declinó la oferta y se fue a sus habitaciones a continuar durmiendo. Unos momentos después, solo 20 juniors siguieron a Sofía. Mientras tanto, en el piso superior de un edificio residencial estándar, Félix acababa de salir del ascensor y se dirigía a su habitación en ese momento. No fue tan difícil descubrir la ubicación del área residencial en este edificio colosal, que parecía más una cúpula protectora que un edificio propiamente dicho. Félix simplemente le pidió indicaciones a la reina y ella lo guió. Después de todo, su pulsera estaba conectada a la inteligencia artificial del edificio, por lo que la mayoría de la información sobre él ya se había transferido a la reina. Unos momentos después, Félix se encontraba frente a una puerta cerrada que tenía su nombre y su posición en el equipo. Después de que la pantalla de su pulsera fuera escaneada por la misma luz azul, él obtuvo acceso a su habitación. El momento en que Félix abrió la puerta, las luces se encendieron de repente, obligándolo a cerrar sus ojos sensibles. Reina, por favor, deja encendida solo una bombilla. Al sentir que la luz se atenuaba, Félix se masajeó los párpados mientras abría los ojos lentamente. Ahora que su visión no estaba afectada, pudo disfrutar de su espaciosa habitación, que parecía más una suite moderna de hotel que una habitación normal en un área residencial estándar. Félix no sabía si todas las habitaciones eran tan grandes y ordenadas o si solo la suya lo era debido a su estatus de capitán. Sea como fuere, no se quejaba en absoluto. Antes de hacer cualquier otra cosa, Félix fue al baño y se dio una ducha larga y relajante, como si estuviera inaugurando el lugar. La que se dio después de ser rescatado fue apresurada porque las autoridades querían interrogarlo. Todavía podía sentir el hedor desagradable de la sangre del escuadrón de mercenarios en su cabello. 45 minutos después, Félix salió del baño con una toalla envuelta en la parte inferior de su cuerpo. Sin embargo, esa toalla pronto se transformó en líquido antes de convertirse en cómodos pijamas. Después, Félix se acostó en su cama y abrió un holograma vacío al lado. Lo dejó allí y preguntó en su mente. Asna, ¿estás ocupada? Mirando algo. Asna respondió con pereza mientras mordisqueaba una manzana roja. Hazme un favor. Necesito que explores mis recuerdos y describas la nave espacial de la organización Gamma. Solo recuerdo que estaba recubierta con piel muerta de un simbionte, como mi nueva pulsera de protección avanzada. Félix solicitó. Si va a resultar en ver fuegos artificiales, no me importa hacerlo. Los ojos de Asna se iluminaron después de leer su mente y ver su motivo. Jejeje, no te preocupes. Los fuegos artificiales serán tan grandes que nacerá un segundo sol del caos resultante. Félix esbozó una sonrisa amplia. Eso es lo que quería oír. Asna aplaudió emocionada mientras cerraba los ojos y se sumergía en los recuerdos de Félix. No necesitaba que le dijeran el período, ya que lo había leído en su mente. En unos momentos, Asna abrió los ojos y comenzó a describirlo. Sin embargo, no lo estaba haciendo muy bien, ya que Félix todavía tenía dificultades para entender su módulo. Creo que es mejor si te lo muestro. Al final, Asna desistió y creó un espejo en su dormitorio que mostraba el recuerdo de Félix. Sin palabras, Félix solo pudo cerrar los ojos e ingresar a su conciencia. Después de llegar a su dormitorio y ver el mismo espejo de la última vez, las cejas de Félix se contrajeron mientras preguntaba. Si podías mostrarme mis recuerdos de esta manera, ¿por qué no lo usaste antes? Asna sonrió de forma adorable y dijo.
No quería que te acostumbraras y me agobiaras con peticiones hasta matarme de trabajo. Vaga. Molesto, Félix la empujó a un lado mientras maldecía, dejándose espacio para sentarse frente al espejo. Repróchelo. Félix entrecerró los ojos hacia la pantalla y dijo: Si va a ser una victoria fácil o difícil, depende del tipo de aleación de su nave espacial. Saludos a los que le dan like, incluso antes de ver el video. Esto es confianza. Capítulo 306. Los simbiontes. Asna presionó el botón de reproducción en el control remoto y se recostó a un lado, sin interés en ver el recuerdo de nuevo. Mientras tanto, Félix estaba absorto en ver lo que había sucedido en su vida anterior cuando el Consejo finalmente solicitó asistencia a la flota del Reino Alexander para ocuparse de la organización Gamma. Ya habían utilizado todo lo que tenían a su disposición, pero no lograron deshacerse de la organización. Incluso cuando se encontraron las coordenadas de la nave espacial, seguían sin poder dañarla con armas nucleares o incluso con las compradas en la realidad virtual universal. Sin mencionar que la organización Gamma era solo una de las 6 invasoras en ese momento. Mientras que las otras 5 no enviaron sus fuerzas completas, el Consejo aún no podía lidiar con todas a la vez. Al ver que la situación empeoraba día a día y que se peleaban como manadas de lobos, el Consejo no pudo esperar más a que el equipo de terrícolas alcanzara un buen ranking. Esperaban que sucediera pronto, permitiéndoles pedir armas de destrucción masiva lo suficientemente fuertes como para ocuparse de los invasores, pero el equipo perdía 3 partidos por cada uno que ganaba. Así que, expresaron su súplica al Reino Alexander. Dado que la Tierra era un planeta independiente en el territorio del reino, los alejandrinos no estaban obligados a ayudarlos en absoluto. Por eso, cuando la tripulación de exploración del reino de Alexander llegó al planeta al principio, les informaron que si juraban lealtad eterna a la familia real, serían protegidos de aquellos que tuvieran intenciones hostiles hacia su planeta. Pero los terrícolas eligieron la tercera opción, confiando su protección en manos de la Alianza. ¡Qué lástima! La protección de la Alianza se basaba en reglas y las reglas siempre tienen lagunas que pueden ser aprovechadas. Solo después de la invasión indirecta y civilizada de las 6 organizaciones, los terrícolas se dieron cuenta de este hecho. Sin embargo, el reino no los dejó sin esperanza, ya que les ofreció otra oportunidad de unirse a su protección. En ese momento, el Consejo no rechazó la propuesta nuevamente. No obstante, como la Tierra era un miembro de la Alianza, el Consejo no podía simplemente chasquear los dedos y que se fueran. No funcionaba de esa manera. Solo había 2 formas de abandonar la Alianza de Supremacía de Juegos. La primera, acumular 5 derrotas consecutivas, lo que resulta en una expulsión inmediata. La segunda, ser expulsado de la escalera de clasificación después de la actualización de rangos cada 2 años. En cada actualización, los últimos 100 miembros en la escalera de clasificación de Supremacía de Juegos son eliminados de los juegos, lo que los expulsa de la Alianza para siempre. Se llamaba Alianza de Supremacía de Juegos por una razón. Si un miembro de la Alianza de Supremacía de Juegos no era útil, como la raza de los agujeros de gusano, la raza metálica, la raza de las brujas, la raza de los enanos, etc., se les requería participar continuamente en los juegos para que la Alianza de Supremacía de Juegos obtuviera ganancias de la audiencia. Si no podían hacerlo, al menos debían ganar suficientes juegos para evitar ser parte de los últimos 100 miembros en la escalera. Obviamente, los últimos 100 miembros siempre eran o planetas nuevos como la Tierra que no podían ganar suficientes juegos en 2 años, o planetas destruidos, reinos e incluso imperios debido a guerras. De esta manera, la Alianza se deshacía de los parásitos inútiles cada año de su enorme cuerpo. Este proceso de eliminación era necesario, ya que la Alianza siempre estaba incorporando nuevos miembros como la Tierra. Para que la Tierra aceptara unirse al reino, los alejandrinos les pidieron que perdieran 5 juegos consecutivos, ya que era el método más rápido en lugar de esperar la actualización de rangos. El Consejo no dudó en ordenar al equipo que lo hiciera. Mientras el equipo se dejaba derrotar intencionalmente, solo unos pocos ciudadanos se quejaron,
ya que el Consejo había explicado sus razones y todos solo deseaban que el caos terminara. Ahora, el caos había estado ardiendo por aproximadamente un año. Nadie se preocupaba más por los juegos, el orgullo ni por hacer que el nombre de la Tierra resonara en la plataforma de supremacía de juegos. Las imágenes del primer equipo de terrícolas fueron tiradas a la basura junto con los corazones de los ciudadanos que querían mantener su independencia y crecer como planeta. ¿Y ahora? Solo querían paz y poder salir a las ciudades sin preocuparse por ser atacados a tiros. El reino les proporcionó esa paz, protección y seguridad que el Consejo había fallado en entregar. Félix aún recordaba vívidamente los vítores resonando en el centro de Boston después de que el reino transmitiera la llegada de sus cientos de flotas de naves espaciales al planeta y se encargaran de esos 6 tumores. Actualmente, Félix estaba presenciando esta memoria exacta de él viendo la transmisión del reino. Después de pedirle a Asna que acelerara un poco, la flota responsable de ocuparse de la organización Gamma finalmente logró sacarlos de su escondite. No fue realmente difícil, ya que mientras Gamma no podía depender de sus recursos de vigilancia, el reino tenía permiso completo para hacerlo porque la Tierra era oficialmente parte de su reino. Una vez que la organización Gamma fue descubierta, no había razón para mantener su camuflaje. Así, la nave espacial en forma de disco se reveló en toda su gloria ante Félix. A diferencia de las naves espaciales grises uniformes que la rodeaban, la nave de Gamma era completamente negra, pareciendo más una criatura que una nave hecha de aleaciones. Honestamente, esa analogía no era descabellada, ya que ese material negro provenía de la piel muerta de una criatura del vacío llamada el simbionte. Esta criatura del vacío no era una raza ni una forma de vida inteligente como las demás. Demonios, solo tenía un solo deseo desde su nacimiento hasta su muerte. Glotonería. Los simbiontes nacen como parásitos o sanguijuelas que necesitan un huésped para estar activos. Sin embargo, a diferencia de los parásitos que necesitan que el huésped esté vivo, los simbiontes devoran a su huésped hasta que no queda ni una sola partícula. Después de devorarlo, crecen en tamaño, lo que les permite tomar huéspedes más grandes que ellos. Lo más aterrador de ellos es que los huéspedes no tienen que ser formas de vida. Pueden ser rocas, aleaciones o incluso una estrella activa. Cualquier cosa y todo puede ser consumido y será consumido. Dado que la glotonería es su único deseo, viven para satisfacerlo completamente comiendo todo lo que se cruza en su camino. Debido a esto, algunos desafortunados planetas civilizados han encontrado su fin al interponerse en el camino de un simbionte que pasa y es más grande que su planeta. Si son tecnológicamente avanzados, pueden escapar a tiempo antes de que comience la secuencia de devoración. Pero en el caso de planetas como la Tierra, es verdaderamente el apocalipsis. No podrían ni matarlo ni pedir ayuda a otras civilizaciones más fuertes para que lo hagan, ya que es un conocimiento conocido que nada puede matar a un simbionte excepto él mismo. Eso es correcto, eran invencibles por cualquier método utilizado contra ellos. Ya se había probado millones de veces y los resultados estaban en la red universal virtual para que todos los vieran. Sin embargo, como el universo acepta nada más que el equilibrio en su cuerpo, esos simbiontes no podían simplemente comer y crecer hasta el infinito. En cambio, después de alcanzar un cierto tamaño, su piel tendría dificultades para contener la energía consumida. Después de todo, los simbiontes nunca liberan ni una sola partícula de la energía que devoran. No sería posible crecer más y, dado que la glotonería es su único deseo, no podían detenerse aunque quisieran. Así que, solo podían explotar como una supernova, liberando toda la energía que habían devorado a lo largo de sus vidas. El único superviviente de esta explosión eran fragmentos de su piel negra, que se esparcían en todas direcciones por el cosmos. Si no fuera por el espíritu de investigación de la raza metálica, que nunca se apaga a menos que descubran la verdad del universo, esos pedazos de piel habrían sido completamente inútiles. Sin embargo, en sus manos mágicas, esos pedazos de piel han sido revividos una vez más y conectados, creando un simbionte artificial.
La única diferencia entre los reales y la versión creada por la raza metálica era la mente. Mientras que a los simbiontes reales los controlaba un solo deseo, los artificiales tenían una inteligencia artificial como su cerebro controlador. Esto significaba que la naturaleza glotona de esos simbiontes, que era su mayor debilidad, había sido completamente eliminada. Esto los convirtió en criaturas pacíficas y controlables que podían ser de gran ayuda. Desafortunadamente, como estaban hechos de piel muerta, no eran tan buenos como los reales a la hora de devorar materia o absorber energía. De hecho, no eran ni siquiera un 2% tan buenos como la creación del universo. Esto minimizó su potencial a los ojos de la raza metálica. Por lo tanto, como siempre, vendieron la tecnología a cualquiera que estuviera interesado en comprarla después de haber jugado lo suficiente con ella. A diferencia de la raza metálica con sus metas inspiradoras, razas como los humanos aprovecharon la tecnología y descubrieron formas de utilizar los simbiontes artificiales. La primera fue usarlos para recubrir el exterior e interior de vehículos. Se dieron cuenta de que podían agregar una capa extra de defensa, ya que absorbían ataques de láser y plasma. Eso no era todo, porque la energía absorbida podía ser utilizada de manera efectiva por el vehículo. Esto no se limitaba solo a vehículos, sino también a anfitriones de formas de vida. El momento en que se descubrió esto, todos querían tener su propio simbionte artificial. ¿Quién podría culparlos? Podían usarse para recubrir todo, incluso a ellos mismos. Como eran artificiales, podían controlarse solo por la reina. Las posibilidades eran ilimitadas. Desafortunadamente, se necesitaba piel muerta para crearlos, y los simbiontes reales no explotaban todo el tiempo. Esto llevó a la creación de un nuevo mercado lleno de clientes, pero sin suficientes productos para satisfacer a todos. Naturalmente, esto hizo que los precios de la piel muerta de simbiontes se dispararan. De hecho, llegó a ser tan grave que algunas personas comenzaron a buscar piel muerta como si buscaran pepitas de oro. De hecho, lograron encontrar algunas, ya que esas pieles muertas eran indestructibles. Podían ser destruidas, pero siempre podían recuperarse. Si estaban cerca unas de otras, se unirían de nuevo. Mientras tanto, algunos decidieron comprar pedazos pequeños de simbiontes artificiales y cultivarlos como en una granja, alimentándolos con basura y desechos para que crecieran y pudieran venderse por profit. Aunque la tasa de absorción era solo un 2% de la de los simbiontes reales, era lo suficientemente buena como para que un pedazo pequeño creciera tanto como la nave espacial de Gamma. Así fue probablemente como obtuvieron su propio simbionte artificial que actualmente estaba bloqueando la mayoría de los ataques de láser y plasma dirigidos hacia ellos desde la flota del reino en la transmisión. Cuanto más observaba Félix, más crecía su deseo por el simbionte artificial de la organización Gamma. Aunque su pulsera AP de 11 generación fue creada con un simbionte artificial, no podía devorar y crecer porque estaba bloqueada en la pulsera. El momento en que un simbionte artificial se bloquea, siempre devora para llegar a ese estado, pero nunca se sobrealimenta para superarlo y crecer más. Eso se debía a que, si un simbionte crecía más de lo deseado, era imposible reducirlo de nuevo a menos que se estuviera dispuesto a destruir parte de él. Eso no era una tarea fácil. Félix sabía que sería imposible para él hacer crecer su propio simbionte hasta el tamaño de la nave espacial de Gamma. Era un trabajo caro y que consumía mucho tiempo, que podría tomar años y años de trabajo ininterrumpido hasta que finalmente alcanzara el estado que Félix quería. Si fuera tan fácil lograrlo, el reino de Alexander habría recubierto toda su flota y naves espaciales en lugar de ser selectivos en sus elecciones. Como recubrir la nave espacial del jefe del equipo de exploración, Quilla, que visitó la Tierra 1 año y medio antes. Félix sabía que tenía solo una oportunidad de obtener su propio simbionte artificial masivo de la organización Gamma. Guárdalo a salvo para mí, ya que lo recuperaré para mi nave espacial pronto. Sonrió ampliamente mientras continuaba observando la nave espacial de Gamma siendo obligada a retroceder por el bombardeo de la flota. Capítulo 307. Usando el 3.er deseo.
Aunque la nave espacial de Gamma estaba protegida de esos ataques, la organización no se atrevió a intercambiar disparos con la flota. Sabían a quién intimidar y a quién temer. El reino no era algo con lo que bromear como con los terrícolas. Por lo tanto, se retiraron sin disparar un solo haz hacia la flota. La flota tampoco los persiguió, ya que no tenían enemistad con la organización. De hecho, Félix sabía que organizaciones criminales como Gamma le estaban haciendo un gran favor al reino al obligar a planetas recién descubiertos a abandonar su independencia y unirse a su ala. Así que era una situación en la que todos ganaban para el reino y las organizaciones criminales. A veces, Félix se pregunta si fue el reino el que envió a la organización Gamma contra ellos para obligarlos a unirse a su reino. Después de todo, la organización Gamma había llegado al planeta hace un año, mientras que las coordenadas del planeta se habían liberado en ese momento no siquiera por medio año. Era un poco demasiado pronto para que la Tierra fuera descubierta a menos que tuvieran una mala suerte extrema. Así que siempre había esta sensación de duda y conspiración sobre todo el asunto. 15 minutos después, Félix había dejado el espacio de la conciencia después de reproducir la memoria más de 10 veces hasta que finalmente logró hacer coincidir la forma de la nave espacial de Gamma con su módulo. Le tomó un tiempo solo por el recubrimiento del simbionte. Sin embargo, solo logró identificar el módulo de la nave espacial y no a qué generación pertenecía ni el grado de aleación utilizado debajo de la piel del simbionte. Félix solo quería saber el grado de aleación, ya que el éxito de su plan dependía en gran medida de eso. Félix incluso buscó en la realidad virtual universal por imágenes o grabaciones sobre la nave espacial de Gamma. Desafortunadamente, el simbionte siempre estaba allí para cubrirla. Al diablo con eso, haré un proceso de eliminación. Félix cerró los muchos hologramas frente a él y dejó solo uno que mostraba una lista de los grados conocidos de aleaciones usados principalmente en naves espaciales. Bueno, al menos los que llegan a la Vía Láctea. Primero, Félix eliminó las aleaciones de mayor calidad, que eran demasiado caras para la organización Gamma. Luego, quitó las de menor grado, que eran asequibles para la mayoría. Esto lo dejó con solo 4 grados, que podrían considerarse las aleaciones estándar usadas por la mayoría de los planetas, reinos y imperios en la galaxia. Después, eliminó una aleación más que estaba monopolizada por el imperio vecino, conocido por sus enormes ejércitos y flotas espaciales. Esta aleación estaba prohibida para su uso por cualquier otro imperio o reino humano. Esto significaba que era difícil que apareciera en el mercado negro y que la organización Gamma pudiera obtenerla. Esto dejó a Félix con solo 3 aleaciones más. Sin embargo, no sabía cuál eliminar a continuación, ya que todas estaban disponibles en ambos mercados. Elijamos la aleación Nanam. Es la que tiene las defensas más altas de todas. Félix eliminó las otras 2 y dejó en la lista una aleación de color bronce oscuro. Félix presionó sobre ella, y se mostraron sus detalles. Grado. B. Nombre de la aleación. N991A1N2A33M98. Defensa. A+. Dureza. Medida Vickers de los terrícolas, 9100. Densidad. 90.8 kilogramos por metro cúbico. El grado de la aleación podría ser solo E, porque su alta densidad o peso la estaba afectando, pero lo compensaba con su asombrosa dureza. Comparada con el acero duro que tenía solo 900 en la escala Vickers, la aleación Nanam tenía 9 veces ese resultado. Esto significaba que era 10 veces más dura que el acero. Esto resulta en una calificación de A+ para sus defensas, ya que con esa dureza, sería bastante difícil para los rayos láser y el plasma penetrarla con facilidad. El inconveniente de esta aleación era su peso aterrador, que alcanzaba casi 91 kilogramos por metro cúbico. Una nave espacial hecha completamente con esta aleación definitivamente tendría problemas con la energía y la velocidad, ya que su consumo sería monstruoso en comparación con las demás. Pero al menos las defensas eran adecuadas. Félix no sabía realmente si la nave espacial de Gamma estaba hecha de aleación Nanam u otra. Pero basaría su plan en eso para no meterse en problemas más adelante. Félix tenía solo una oportunidad para encargarse de la organización Gamma y pensaba aprovecharla al máximo.
Reina, ¿mi tercer deseo me permite obtener una nave espacial oscura Deviant personalizada? Sí, La reina hizo una pausa. pero habrá una limitación en las modificaciones que planeas hacer. Félix asintió con la cabeza en comprensión y pidió. ¿Puedes hacer una lista de las armas de plasma rojo mega disponibles que podría usar? ¿Es ese tu deseo? La reina preguntó, asustando mucho a Félix. De ninguna manera. Él lo negó con firmeza. Eso es solo una solicitud. Entonces, mis disculpas, señor Félix, pero no puedo cumplir su solicitud porque algunas de las armas son información restringida que requiere un acceso más alto del que usted posee. Ella aclaró. Entiendo. Félix sonrió con ironía después de comprender lo que ella quería decir. Aunque el deseo de Félix era obtener el arma restringida que quería, no podía simplemente pedirle a la reina que le mostrara todas las disponibles, ya que probablemente había miles de ellas. Algunas de ellas no eran información pública que la reina pudiera compartir con Félix sin problemas. A menos que él lo deseara o tuviera acceso a esa información, podía olvidarse de verlas. De acuerdo, muéstrame solo las armas que son información pública actualmente, y por favor agrega sus precios en el mercado. Félix reformuló su solicitud y la reina esta vez no tuvo problemas al crear una lista holográfica que mostraba esas armas. Félix no pudo evitar inhalar con fuerza al ver los precios asombrosos, que alcanzaban un mínimo de 200 millones de créditos espaciales por arma. Pero, ¿qué esperaba cuando pedía armas de plasma rojo para naves espaciales? Esas armas estaban solo por debajo de las de plasma blanco puro en destructividad y penetración. Un solo disparo de esas armas bastaría para obliterar la isla Sky Pearl de Félix en polvo. Esto es genial. Después de que su shock disminuyera, Félix comenzó a reírse con puro deleite mientras pasaba la lista. Cuanto más abajo iba, más altos eran los precios y mayor era el tamaño del arma. Al principio, eran lo suficientemente pequeñas como para colocarse en los lados de una nave espacial, similares a cañones. Pero cuando llegó al final, las armas eran el grueso de la maldita nave espacial. Algunas eran tan temibles que causaban escalofríos en la espina dorsal de Félix. Sin embargo, después de leer que cada una costaba al menos 20.000 millones de créditos espaciales, Félix a regañadientes volvió a subir y se conformó con las del medio, que costaban de 400 millones a 1.000 millones. Pronto, comenzó a hacer clic en cada una y leer sus detalles. Algunas armas eran capaces de disparar múltiples veces y otras solo una. Algunas tenían bajo consumo de energía de plasma, mientras que las demás la devoraban en cada disparo. Sin embargo, Félix no se enfocó mucho en esos detalles, sino en la destructividad de esas armas contra la aleación Nanam y el simbionte artificial. Félix nunca tuvo intenciones de combatir a la organización Gamma mano a mano mientras se escondía dentro de su nave espacial. Era imposible colarse adentro sin ser descubierto, ya que sabía que la piel de simbionte recubría incluso el interior de la nave. Esto significaba que, en el momento en que sus pies pisaran allí, la inteligencia artificial lo reconocería como un forastero. Incluso si Félix lograra entrar en ella por casualidad, ¿cómo iba a enfrentarse a los miembros de la organización Gamma, que eran al menos Bloodliners en la etapa máxima del 2 nivel? Diablos, el señor Gamma era infame por ser un Bloodliner en la etapa máxima del 3.er nivel. Eso solo cuenta la fuerza de los Bloodliners dentro, sin mencionar las armas que lo apuntarían desde todas direcciones. Félix no tenía absolutamente ninguna posibilidad de victoria contra ellos, a menos que alcanzara un nivel de integración adecuado y se encontrara con ellos fuera de su nave espacial. Incluso contratar a Bloodliners en la etapa máxima del 4 nivel para que hicieran el trabajo por él no iba a funcionar. Por lo tanto, Félix nunca planeó jugar limpio, sino todo lo contrario, ser lo más sucio posible. ¿Qué podría ser más sucio que obtener sigilosamente las coordenadas de su nave espacial justo bajo sus narices y usarlas para lanzar un destructivo haz de plasma rojo desde lo alto? Así, mientras el señor Gamma y el resto se preparaban para desatar el caos temprano en el planeta, Félix planeaba convertirlos en polvo. Este plan nunca habría funcionado si la organización se daba cuenta de que Félix había obtenido sus coordenadas espaciales.
Habrían cambiado de posición y su plan estaba destinado al fracaso. Por eso, su inmenso esfuerzo hizo que el señor 12 no sospechara nada de él. Sin embargo, para que la nave espacial de Félix los eliminara de un solo golpe, el arma de plasma rojo necesitaba romper tanto el simbionte artificial como la dureza de la aleación Nanam al mismo tiempo, sin perder la mayor parte de su poder. Por lo tanto, Félix tuvo que realizar simulaciones con cada arma para descubrirlo. En las simulaciones, creó la nave espacial de Gamma y disparó contra ella con las armas desde todas direcciones. Como era de esperar, algunas armas lograron superar las defensas del simbionte artificial y detenerse en la aleación Nanam, mientras que otras penetraron ambos. Pero perdieron todo su poder, causando casi ningún daño a la nave espacial. Después de pasar horas en esas simulaciones probando una arma tras otra, Félix finalmente encontró su espada de juicio. No era exagerado llamarla una espada, ya que su diseño era delgado y bastante largo. La boca del arma estaba en la punta misma. Aunque podía verse pequeña en la pantalla, Félix sabía que un haz de esa boca era lo suficientemente grande como para verse a cientos de millas de distancia. Los resultados de prueba de esta arma eran prometedores, ya que un solo disparo destruía el 90% de la nave y a cualquiera dentro de ella. Para asegurarse, Félix ejecutó las pruebas 10 veces más y el resultado fue el mismo. Era imposible sobrevivir a este ataque. Las únicas desventajas de esta arma eran el enorme consumo de energía de plasma, el sobrecalentamiento después de un solo disparo que la hacía imposible de usar hasta que se enfriara, y por último, un período de canalización de media hora. A todo esto, se añadía su precio: 600 millones de créditos supremos. Sin embargo, Félix no dudó ni un momento cuando solicitó: Reina, quiero una nave espacial Dark Diviad con su arma principal siendo el XR Divine Judgment. ¿Estás segura? La reina pidió una confirmación. Sí, Dijo Félix, esbozando una sonrisa.